Cristo manifestándose a su pueblo. Número 29. Un sermón predicado en la mañana del Día del Señor, 10 de junio de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon, en la capilla de New Park Street, Southwark. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Qué maestro tan bendito fue Jesucristo? ¿Qué familiaridad permitió que tuvieran sus discípulos con él? Aunque era el Señor de la vida y la gloria, el grande y poderoso, además de ser el hombre de Nazaret, fíjate cómo habla con sus pobres discípulos, pescadores, como si fuera uno más de su misma clase y condición. Él no era de esos dignatarios que se enorgullecen de su dignidad, ni de esos eclesiásticos que aman andar con mucha formalidad y caminar por encima de los demás, como si no fueran realmente sus semejantes. No, él hablaba con sus discípulos como un padre lo haría con sus hijos, incluso más amablemente que un maestro con sus alumnos. Les permitía hacerle las preguntas más simples y, en vez de reprenderlos por su familiaridad, condescendía a responder todo lo que ellos quisieran preguntarle. Felipe hizo una afirmación que uno pensaría que ningún hombre sensato, habiendo estado tanto tiempo con Jesús, se habría atrevido a decir. Dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Una idea bastante torpe, como si Jesucristo pudiera mostrar al Padre, es decir, mostrar a Dios a Felipe. Y Jesús le respondió con amabilidad: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahora viene Judas, no el Iscariote, y también hace una pregunta muy simple y fácil, una que ni siquiera necesitaba hacer, pero Jesucristo, en lugar de reprenderlo, simplemente pasa a otro tema y, con gran sabiduría, evita responder directamente la pregunta porque quería enseñarle más con el silencio que con una explicación. También debemos notar aquí lo cuidadoso que es el Espíritu Santo, para que un hombre bueno no sea confundido con uno malo. Dice Judas, no el Iscariote. Había dos con él el nombre de Judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesús y el otro que escribió la epístola de Judas, a quien propiamente se le debería de llamar Judas. Algunos de nosotros, al leer el nombre Judas, podríamos haber pensado: fue ese traidor Judas Iscariote quien hizo la pregunta, pero el Espíritu Santo no permite que se cometa ese error. Esto también debe enseñarnos que no es un deseo vano anhelar que nuestro nombre sea recordado con honra por las generaciones futuras. Todos deberíamos anhelar tener un carácter intachable. Deberíamos desear que se cumpla aquella promesa: la memoria del justo será bendita. Yo no desearía que mi nombre fuera confundido con el de algún criminal que fue colgado. Ni siquiera desearía que, por error, mi nombre apareciera en el calendario de los infames. Por mucho que ahora se me pueda malinterpretar, llegará el día en que se sabrá que he luchado honestamente por la gloria de mi Maestro, y Dios dirá: Judas, no el Iscariote. A fin de cuentas, aquel hombre no era un engañador. Pero dejemos ya a Judas y pasemos a considerar nuestro texto. Contiene dos cosas. Primero, un hecho importante, y segundo, una pregunta interesante. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí hay un hecho y una interrogante al respecto. Primero, entonces, aquí hay un gran hecho, que Jesucristo, si se revela a su pueblo, pero no al mundo. Este hecho está implícito en la pregunta, y aunque la Escritura no la declara como verdad, muchos de nosotros tenemos una Escritura escrita en el corazón, la Biblia de la experiencia, que nos enseña que es verdad. Pregúntales a los cristianos si no han tenido manifestaciones de su Señor y Salvador Jesucristo de una forma especial y maravillosa, como nunca lo sintieron cuando estaban en su estado no regenerado. Vea las biografías de santos eminentes y encontrarás ahí casos en los que Jesús
se ha dignado hablarle al alma de alguien de manera muy especial, revelándole las maravillas de su persona y permitiéndole ver las glorias incomparables de su oficio. Sí, sus almas han estado tan llenas de gozo que se han sentido como si ya estuvieran en el cielo, aunque en realidad no lo estaban, aunque sí estaban muy cerca del umbral, porque cuando Jesús se manifiesta a su pueblo, es como un pequeño cielo en la tierra, un paraíso en miniatura, el inicio del gozo de los glorificados, y, de hecho, ese gozo se consumará cuando Jesucristo se revele por completo ante los ojos asombrados de todo su pueblo, y ellos sean como Él y lo vean tal como es. Así que esta mañana hablaremos un poco acerca de esa manifestación especial que Jesucristo concede a su pueblo, y solo a su pueblo. Haremos 4 observaciones. Primero, observaremos algo sobre las personas favorecidas, a nosotros, no al mundo. Segundo, sobre los tiempos especiales. ¿Cómo es que te manifestarás? No lo estaba haciendo en ese momento, pero te manifestarás. Hay tiempos especiales. Tercero, algunos comentarios sobre la maravillosa revelación. Te manifestarás a nosotros, como no lo haces al mundo. Y cuarto, reflexionaremos un poco sobre los efectos que esta manifestación produce en el alma. Primero, entonces, ¿quiénes son las personas favorecidas a quien Jesucristo se manifiesta? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Del texto se desprende que las personas a quien Jesucristo se revela de esta manera maravillosa no pertenecen al mundo. ¿Quiénes son entonces estas personas? Estoy seguro de que tú o yo no podríamos identificarlas con facilidad. Así que hoy usaré una figura ficticia e imaginaré que algún espíritu de un mundo desconocido recibe la misión de señalar a estos individuos distinguidos. Oh espíritu, te doy una tarea. Hay cierto número de personas en este mundo que no son del mundo. Ve, búscalas y regresa a contarme lo que encontraste. Le damos tiempo al espíritu. Da la vuelta al mundo y regresa. He visto, dice él, a una multitud de hombres. Todos van por un mismo camino, con un mismo objetivo. Los vi pisoteándose entre sí en su furiosa carrera. Los vi apurados, buscando algo que cada uno deseaba para sí, pero en medio de esa multitud vi a unos pocos que marchaban en dirección contraria, empujando con dificultad, enfrentando fuerte oposición, yendo justo contra la corriente. Vi escrito en la frente de los que iban con la multitud la palabra yo mismo, pero noté que los que iban en la otra dirección llevaban en la frente la palabra Cristo. Y al escucharlos en sus soliloquios, los oí decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Observe a estos hombres. Los vi seguir su camino con determinación, desafiando toda oposición. Me pregunté a dónde iban, y vi que delante de ellos había una puertecita, y sobre ella estaba escrito: misericordia para el peor de los pecadores. Los vi entrar por esa puerta, los seguí por los muros de la salvación, y al rastrear su camino hasta el final, los vi al final cruzar los brazos en la muerte, cerrar los ojos con tranquilidad, mientras escuchaba a los ángeles cantar su requiem, y una voz gritaba: bienaventurados los que mueren en el Señor. Seguramente estos son los que no son del mundo. Has hablado con verdad, oh espíritu. Esos son los hombres. ¿Y qué más viste de ellos, oh espíritu? ¿Se reunían, se congregaban o se mezclaban con el resto de la humanidad? Pues, dice él, noté que una vez por semana se reunían en un lugar que llamaban la casa de Dios. Escuché sus cantos de alabanza, los vi doblar la rodilla con reverencia, no solo en ese lugar, sino también en privado. Fui testigo de sus gemidos, de sus luchas y de sus agonías. Supe que eran hombres de oración, hombres que amaban a Dios. Los vi reunirse en secreto para contar lo que el Señor había hecho en sus almas. Noté que no se encontraban entre los malvados. Vi algunas casas a las que jamás entraban. En la esquina de la calle
Había una casa muy iluminada, con muchas lámparas, y en su fachada había signos extraños, como símbolos de tristeza y maldad. Vi a los impíos ahí tambaleándose, los observé en su borrachera, pero noté cómo el cristiano se cubría los ojos con la mano y pasaba de largo ese lugar. También vi otro antro del infierno, donde se significaban cosas que el ojo humano no debería ver, donde se escuchaban gritos de fiesta y diversión, pero no cantos de santidad. Miré alrededor de ese teatro y no pude distinguir a uno solo de estos benditos hombres. Ellos no andaban por el camino de los impíos, ni se sentaban en la silla de los burladores, ni se paraban en el consejo de los malvados. Noté que, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Ellos encontraban a sus semejantes y con ellos andaban, hacían su nido en el mismo árbol y vivían bajo el mismo techo. Sí, dijo el Espíritu, escuché a uno de ellos exclamar, el que dice mentiras no permanecerá ante mis ojos. Lo vi echar fuera de su casa al mentiroso y alejarse del libertino, los observé. Eran un pueblo escogido y apartado, y dije, seguramente estos son de quienes está escrito, habitarán solos y no serán contados entre las naciones. Muy bien, Espíritu, los has descrito con exactitud. Me pregunto cuántos habrá aquí. Son los hombres a quienes Dios se revelará, y no al mundo. Son hombres que no son mundanos, ni en principios ni en acciones, ni en su manera de hablar, ni en deseos, ni en su propósito, ni en su fin. Esos son. No me hables de gracia universal, ni de manifestaciones universales. Mientras yo tenga aliento, proclamaré la gracia libre para personas peculiares, porque así está escrito, te manifestarás a nosotros y no al mundo. Nuestra siguiente observación es sobre los tiempos especiales. Estos hombres altamente favorecidos no siempre ven a Jesucristo de la misma manera, no siempre se bañan en la luz de su rostro. Hay tiempos especiales en los que Dios se complace en revelarse a su pueblo, y esos momentos generalmente son de dos tipos, tiempos de deber y tiempos de prueba. Jamás he visto que un cristiano perezoso o indiferente reciba una manifestación de Jesucristo. Nunca he oído que alguien que está completamente entregado a los negocios mundanos hable mucho de experiencias espirituales. No, pobre alma, tiene apenas la religión suficiente para salvarse, pero no la suficiente para experimentar las bendiciones espirituales y especiales de un cristiano. A los que hacen poco por Cristo, Cristo también les concede poco en cuanto a favores especiales. Los que se sientan, cruzan los brazos, comen, beben y se dan por satisfechos, no son los que entran al lugar secreto del Altísimo, ni los que disfrutan de la presencia del Todopoderoso. Los hombres más celosos por su Maestro son los que más experimentan de su amor y gozan las bendiciones más ricas del Señor. Pregúntale a un cristiano cuándo es más feliz y te dirá que cuando más trabaja. Yo lo sé bien, todavía no he probado el descanso y no dudo que, cuando lo tenga, descubriré que no era lo que esperaba. Cuando paso un día sin predicar el nombre de mi Maestro, siento que no hice lo que debía y no quedo tranquilo hasta estar otra vez dentro del púlpito. Cuando más trabajamos, más sentimos la gracia. Cuando más profundo cavamos, más dulce es el agua. El que más se esfuerza es quien encuentra su pan más sabroso, y puedes estar seguro, las gotas de sudor son benditas porque ayudan a tragar el pan seco. Siempre tendremos más felicidad cuanto más trabajemos para Cristo. En cuanto a Isaacar, que es como un burro fuerte echado entre dos cargas, el hombre que hace poco, la promesa es látigo para el caballo, freno para el asno y vara para la espalda del necio. El hombre ocioso necesita corrección, pero el que sirve a su Dios puede alegrarse, porque Dios lo tratará con delicias, le dará su porción bañada en miel, le dirá, he tomado tu pan y lo he mojado en mi plato, tómalo y cómelo, porque eres uno que trabaja en mi viña.
Esto será durante tiempos de deber, o como ya mencioné, durante tiempos de prueba, porque no debes suponer que cuando un cristiano está enfermo o incapacitado para servir, está haciendo nada. No pienses que el tiempo de enfermedad ha sido un tiempo perdido. No solo te beneficia a ti mismo, sino que de hecho estás sirviendo a Dios en tu sufrimiento, si lo soportas con paciencia. ¿No conoces ese texto que dice: llenamos lo que falta de los sufrimientos de Cristo por amor a su cuerpo, que es la Iglesia? El cuerpo místico de Cristo, como sabes, está compuesto por la cabeza y todos los miembros. La cabeza tuvo que sufrir una cierta cantidad de dolor y eso ya se cumplió. Pero el cuerpo también tiene una medida de sufrimiento que debes soportar, y mientras más sufras tú, menos sufrimiento habrá para alguien más. Hay una cierta cantidad de pruebas que toda la Iglesia debe atravesar antes de llegar al cielo. Así como Jesucristo fue afligido, así también todo su pueblo debe compartir sus sufrimientos. Hay una copa llena de mezcla y los justos deben beber de ella. Todos debemos darle un sorbo, pero si uno de nosotros puede tomar un trago profundo y hacerlo con paciencia, eso será tanto menos para los demás. Así que no nos quejemos, porque es el tiempo de la aflicción cuando más vemos a Jesús. Antes de que Israel peleara contra Amalec, Dios le dio agua de la roca y les envió maná del cielo. Y antes de que Jacob se encontrara con Esaú, el ángel de Dios luchó con él junto al arroyo de Jaboc, y huestes de ángeles se le aparecieron en Mahanaim. Antes de la prueba, por lo general, viene una temporada de gozo, y cuando ese tiempo de alegría se acaba, puedes decir: ahora hay que esperar algún peligro porque ya hemos recibido demasiado deleite. Pero cuando llegue la prueba, espera también el gozo con ella, porque nuestros sufrimientos suelen estar proporcionados a nuestras alegrías y nuestras alegrías a nuestros sufrimientos. Entre más amarga la copa de dolor, más dulce la copa del consuelo. Entre más pesado el peso de la prueba aquí, más brillante será la corona de gloria allá. De hecho, en hebreo, la misma palabra se usa para peso y para gloria. Un peso de tribulación es una gloria para el cristiano, porque es un honor para él, y la gloria también es un peso, porque a menudo lo hace inclinarse y postrarse a los pies de su maestro. Les pregunto a mis hermanos y hermanas: ¿cuándo han visto más a Jesús? ¿Cuando estaban caminando en el jardín de los deleites o cuando tenían la medicina amarga en la boca? ¿No han tenido mejores visiones de Jesús cuando estaban sufriendo que cuando estaban prosperando? Cuando el granero está lleno, el lagar rebosa y el vino corre en abundancia. Muchas veces es entonces cuando se olvida el santuario de Dios y se descuida la sala secreta de su misericordia. Pero cuando la higuera no florece y no hay ganado en los establos, entonces es cuando Dios suele estar más cerca de sus hijos y se revela más a ellos. El siguiente punto es la manifestación misma, esa revelación maravillosa. Jesucristo se manifiesta a sí mismo. Hay muchas formas en que Dios se manifiesta a sus hijos, pero esta es la más preciosa de todas. Hay algunas manifestaciones que no quisiéramos volver a experimentar. No deseamos tener otra vez esa dura revelación de nuestra propia pecaminosidad, como cuando fuimos despertados por primera vez. Dejamos eso en manos de Dios, pero no oramos por ello. Pero esta manifestación sí es una que quisiéramos tener todos los días. Yo me manifestaré a Él, y lo hace de distintas maneras. Por un buen tiempo he tenido una manifestación de sus sufrimientos en Getsemaní. Durante meses he estado meditando en sus agonías. Siento que incluso he comido las hierbas amargas que crecen ahí y bebido de ese arroyo oscuro, el Cedrón. A veces he subido solo a mi cuarto y me he puesto en la misma postura en la que estuvo Jesucristo, y he sentido que podía compadecerme con él en sus sufrimientos. Me parecía ver el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. He tenido una visión tan dulce de mi Salvador en su agonía
que espero algún día poder acompañarlo aún más y verlo en el Calvario y oír su grito de muerte: Elí, Elí, lama sabactani. Sé que algunos de ustedes han visto a Jesús con los ojos de la fe tan claramente como si lo hubieran visto con sus ojos físicos. Pudieron ver a su Salvador colgado en la cruz, pensaron ver la misma corona de espinas sobre su cabeza y las gotas de sangre corriendo por su rostro. Oyeron su clamor, vieron su costado herido, contemplaron los clavos y en su corazón sentían que podrían haber corrido a quitarlos, envolver su cuerpo en lino y especias, y cargarlo con ternura, lavarlo con lágrimas y ungirlo con un perfume precioso. En otros momentos han tenido una manifestación de Cristo en sus dones. Han visto ese sacrificio poderoso que Él ofreció, el altar humeando hasta el cielo, y todos sus pecados consumidos con Él. Han visto con claridad la justicia justificadora que Él les ha puesto encima, y al mirarse a sí mismos han dicho: extrañamente, alma mía, estás vestida por el gran y sagrado Tres, en dulce armonía de alabanza, que todos mis poderes estén al revés. Ha habido momentos en que han sentido gran gozo al ver la exaltación de Jesucristo reflejada en sus dones, y otras veces lo han visto en su triunfo, con un pie sobre Satanás y el otro sobre la muerte. Han podido contemplarlo ascendiendo al cielo con todas las huestes resplandecientes detrás de él, y en su momento también tendrán una manifestación de él en su alma, como sentado en el trono del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y la fe a veces se eleva tanto que sobrepasa las alas del tiempo, que podemos traer el futuro al presente y ver esa gran y majestuosa escena, cuando en el gran trono blanco el Rey se siente y tome el cetro en su mano, y sus santos delante de él griten alabanzas. Si me extendiera más, tal vez me acusarían de fanático, y que así sea. Pero aún así creo, y debo creer, que hay momentos en los que el cristiano vive a un paso del cielo. Si no he estado a una pulgada de las puertas de perla, entonces no estoy aquí. Si no he percibido a veces el incienso de los incensarios, de los glorificados, y no he escuchado la música de sus arpas, entonces creo que ni siquiera estoy vivo. Ha habido temporadas de gozo extático cuando he subido a las montañas más altas y he alcanzado a oír un susurro del dulce trono. ¿Tú has tenido esas manifestaciones? No te condeno si no, pero creo que la mayoría de los cristianos las han experimentado, y si están entregados al deber y al sufrimiento, las tendrán. No a todos se les da esa porción, pero a algunos sí, y esos saben lo que verdaderamente significa la religión. Hace poco leí acerca del señor Tennant. Una tarde iba a predicar y decidió salir a caminar. Mientras caminaba por el bosque, sintió tan intensamente la presencia de Cristo y tuvo una manifestación tan real que se arrodilló. Y no lo encontraron a la hora en que debía predicar. Permaneció ahí por horas sin saber si estaba en el cuerpo o fuera de él, y cuando lo despertaron, parecía un hombre que había estado con Jesús. Su rostro brillaba. Dijo que jamás olvidaría hasta el día de su muerte esa temporada de comunión cuando, aunque no podía ver a Cristo, Cristo sí estaba ahí, compartiendo con él corazón a corazón, de la manera más dulce. ¿Qué manifestación tan maravillosa debe de haber sido? Tienes que haber experimentado algo de eso, aunque sea un poco. Si no, no has avanzado mucho en tu caminar espiritual. Dios te enseñe más y te lleve más profundo. Entonces conocerán si siguen en conocer al Señor. ¿Y cuáles serán los efectos naturales de esta manifestación espiritual? El primer efecto será la humildad. Si un hombre dice: he tenido tales y tales comunicaciones espirituales, soy alguien grande, ese nunca ha tenido verdaderas comunicaciones espirituales, porque Dios mira al humilde,
pero al altivo lo mira de lejos. Dios no quiere acercarse a ellos, ni los reconoce, y nunca les dará visitas de su amor. Otro efecto será la felicidad, porque debe de ser feliz el que vive cerca de Dios. Y otro más será la santidad. Un hombre que no tiene santidad jamás ha tenido esta manifestación. Algunos dicen profesar mucho, pero no creas en nadie si sus hechos no coinciden con lo que dice. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Él no derramará sus favores sobre los malvados, porque aunque no desecha al hombre íntegro, tampoco respeta al que hace el mal. Así que habrá 3 frutos de estar cerca de Jesús, todos con H: humildad, felicidad y santidad. Que Dios nos la conceda. Ahora pasemos al segundo punto, una pregunta interesante. Judas preguntó: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo surgió esta pregunta y cómo fue respondida? Primero, la pregunta nació de la ignorancia. El pobre Judas pensaba: ¿cómo puede Jesús manifestarse a nosotros y no al mundo? Si va a volver, ¿el mundo también lo verá? ¿Cómo puede ser? Quizá pensaba en una aparición visible, como en un carro de fuego o en una columna de nube, y decía: si nosotros lo vemos, el mundo también tendrá que verlo. Así que, pobrecito, en su ignorancia dijo: ¿cómo puede ser esto, Señor? Tal vez también la pregunta fue motivada por su gran bondad de corazón. Ah, Señor, decía, ¿cómo puede ser que tú te manifiestes a nosotros y no al mundo? Era un poco arminiano, quería que todos recibieran lo mismo y decía: ¿cómo es que te mostrarás a nosotros y no al mundo? Oh Señor, yo desearía que fuera para todos, lo deseo, mi corazón benevolente me hace desearlo. Ah, mis amados, nunca necesitamos ser más benevolentes que Dios mismo. Algunos dicen: si todos los pecadores se salvaran, Dios recibiría más gloria. Pero ciertamente Dios sabe mejor que nosotros cuántos pecadores lo glorificarán, y es mejor dejarle en eso a Él, y no andar metiéndonos en lo que no nos corresponde. La Escritura dice: el necio se mete donde no le llaman, y sí, necios son los que andan curioseando en asuntos que no les competen. Pero como sea, Judas dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Tal vez también fue su amor por el Maestro lo que lo llevó a hacer esa pregunta. Oh Señor, yo pensaba que tú vendrías a ser rey de todo el mundo, y ahora resulta que solo serás rey para algunos. Él deseaba que el dominio de Cristo fuera universal, quería ver cada corazón convertido en el trono del Salvador, deseaba que todos se inclinaran ante Él, y era un deseo justo y loable. Así que le preguntó a Cristo: ¿cómo puede ser, Señor, que no conquistarás a todos? Pero Jesús nunca le respondió directamente. Estuvo bien hacer la pregunta, pero no obtendremos la respuesta completa hasta que lleguemos allá arriba. Y tal vez ni siquiera ahí. Tal vez también la pregunta fue motivada por admiración. Oh, decía, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él pudo haber pensado: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi hermano Pedro? Nada más que un pescador, y Juan, otro pescador, y Mateo era cobrador de impuestos, y robó muchos, y Zaqueo, ¿cuántas casas de viudas devoró? Y aún así tú dices que te manifestarás a nosotros, y no al mundo. Ahí está María la pecadora, ¿qué hizo ella para que tú te rebelaras a ella? Y María Magdalena tenía 7 demonios. Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? ¿No es esta la pregunta que más de una vez le hemos hecho a nuestra propia alma? Detente, alma mía, adora y asómbrate, pregunta: ¿por qué tanto amor hacia mí? Y la única respuesta que pudimos darnos fue: la gracia me puso en la familia del Salvador. Si tú vienes conmigo y me preguntas: Señor, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué Dios me ama? Yo tendría que responderte: porque Él quiso amarte. Pero ¿por qué quiso amarme? La única respuesta
que puedo darte es porque quiso, porque está escrito, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Seguramente nos quedaríamos asombrados toda la vida al contemplar los actos de la gracia soberana y diríamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te manifestaste a nosotros y no al mundo? Sí, dirán algunos, es porque ustedes son mejores que el mundo, por eso. ¿Mejores que el mundo por naturaleza? Por supuesto que no. Algunos de nosotros éramos peores. Hay quienes están aquí hoy y que en otro tiempo se deleitaban en todo tipo de pecado, y hasta les daría pena pararse aquí y contar lo que hicieron. Pero Dios se les manifestó como no lo hizo con el mundo. Sin duda, la gracia soberana será siempre un motivo eterno de asombro. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué Cristo se manifiesta a unos y no al mundo? La pregunta no fue respondida porque no tiene respuesta. Nuestro Señor simplemente dijo, el que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No le explicó por qué se manifestaría a ellos y no al mundo. A mí me han hecho muchas veces esa misma pregunta. Tú dices que Dios se manifiesta a unos y no a otros. ¿Puedes decirme por qué? Bueno, Jesucristo no lo explicó, así que no esperes que yo lo haga mejor que Él. Pero te haré una pregunta. ¿Tienes algún problema con eso? ¿No basta con que Él así lo haya querido? La Biblia declara que Dios tiene poder sobre el barro para hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. Y si alguien quiere quejarse, Él responde, ¿quién eres tú, hombre, para que cuestiones a Dios? ¿Acaso lo formado le dice al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso un hijo puede reclamarle a su padre, ¿por qué me diste la vida? ¿No soy yo Dios? ¿No puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Pero, dice el que se queja, ¿no es injusto que Dios se le manifieste a uno y a otro no? Dios responde, ¿me estás acusando de injusto? ¿En qué sentido? ¿Te debo algo? Tráeme la cuenta y te la pago. ¿Te debo gracia? Si te la debo, ya no es gracia, sería una deuda, y si fuera una deuda, te la daría, pero no lo es. ¿Pero por qué mi hermano sí la recibió? Si él es igual de malo que yo. Claro, responde el rey, pero yo puedo dar lo que quiero a quien quiero. Si tienes a dos mendigos en tu puerta, ¿no puedes darle a uno y no al otro? ¿No puedo yo hacer lo mismo con lo que es mío? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y al que yo quiera se la daré. Bueno, responde el otro, ¿y si yo pido y ruego por ella, no me la dará? Claro que sí, dice Dios, porque la promesa dice, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Pero no la puedo recibir si no está escrito que la reciba. Sí, pero si estás pidiendo, entonces está escrito que la pedirías, y los medios están tan predestinados como el fin. Tú no podrías pedir si yo no te hubiera inclinado a hacerlo. Así que ya no hables de injusticia. Muéstrame un solo versículo en mi palabra donde diga que voy a dar gracia a todos. Miserable, ¿no has pecado contra mí? Tu destino es el infierno eterno. ¿Acaso no lo mereces? Sí, entonces, ¿quién eres tú para acusarme de injusticia? Si tengo a 50 hombres en la horca, ¿acaso no tengo derecho a perdonar al que quiera? ¿Y dejar que los demás reciban su castigo? ¿Te vas a rendir a eso? No, dice el que objeta. Nunca aceptaré eso. Entonces, amigo, no esperes salvación mientras no lo hagas. ¿Habrá alguien aquí que se rebela contra la soberanía divina? Es una doctrina que prueba el corazón, y si no la aceptas, eso demuestra que el orgullo todavía vive en ti. Cuando predicamos sobre la soberanía de Dios, algunos dicen, ese predicador es antinomiano y extremista. Despreciamos esa calumnia y le recordamos que quien más merece esa acusación es usted por rebelarse contra la soberanía divina. Pero el hombre que acepta esta doctrina
se acerca al trono de Dios diciendo: tal vez escuché mi ruego, tal vez me atienda al orar, mas si he de perecer, será orando, y ahí nomás he de quedar. Y ahora, amigos míos, ¿qué opinan de todo esto? Sé lo que algunos dirán: bah, puras tonterías. Creemos que la religión está bien para que la gente se porte bien, pero eso de manifestaciones y éxtasis no lo creemos. Muy bien, querido amigo, acabas de probar lo que dice el texto es verdad. Cristo no se manifiesta al mundo. Y tú acabas de demostrar que eres parte del mundo, porque no conoces ninguna manifestación. Pero hay también cristianos aquí que dicen: no conocemos mucho de esas manifestaciones. Sí, ya sé que no. La iglesia en los últimos años ha estado en un estado flaco y hambriento. Dios ha enviado pocos predicadores que hablen de estas cosas especiales, y la iglesia ha ido cayendo cada vez más bajo. ¿Y qué sería de nosotros, la verdad, si no fuera por un poco de sal que Dios ha esparcido sobre esta masa que se está pudriendo? Algunos de nosotros hemos estado viviendo muy bajo, cuando podríamos estar parados en lugares altos. Nos hemos quedado en el valle de lágrimas, cuando bien podríamos estar viviendo en la cima del Carmelo. Yo no elegiría vivir en el valle si pudiera construir mi casa en los montes deleitosos. Cristiano, levántate esta mañana, ponte nuevamente las sandalias de la luz, camina con ligereza por el valle del sufrimiento y sube al monte del Calvario, y desde ahí, desde lo alto, te aseguro que podrás ver hasta el cielo mismo. Si tan solo puedes llegar a la cumbre del Pisga, vas a poder cantar: dulces campos más allá del río se visten de un verde vivo, y tu espíritu será como los carros veloces de Aminadib. Busquen, hermanos, esas manifestaciones espirituales, si nunca las han experimentado, y si han tenido el privilegio de disfrutarlas, busquen más, porque no hay nada que te haga más feliz en esta vida, ni que te prepare mejor para el cielo que esas revelaciones de Jesucristo. Oh ustedes que desprecian lo que nosotros gozamos, desde lo más profundo de mi alma, me dan lástima. Tengan cuidado, no sea que la primera revelación que tengan de Cristo sea cuando venga en fuego ardiente, tomando venganza de sus enemigos, porque si no se revela en misericordia, se revelará en justicia. Que Dios te dé gracia para verlo en el Calvario, antes de lo que veas en el Sinaí, para que lo contemples como el Salvador de los pecadores, antes de que lo enfrentes como el juez de vivos y muertos. Dios te bendiga y te lleve constantemente de regreso a estas manifestaciones. Amén.